Bueno, y hoy ha sido noticia el Ministerio de Justicia, que ahora ya no existe, porque esta mañana evidentemente hemos tenido a una nueva autoridad. Se habló de una nueva autoridad, pero ya en horas de la tarde el presidente había anunciado que no, que al ser justamente el motivo de la discordia, se eliminaba totalmente este Ministerio de Justicia para que se acabe la injusticia, como lo dijo el mismo presidente Rodrigo Paz Pereira. Ahora, ¿será buena o mala esta decisión? Lo cierto es que vamos a analizarlo, pero no, pues evidentemente con personas que sí saben, evidentemente que personas que conocen de lo que es ser abogado, mucho más un abogado constitucionalista como don Williams Vascopé, que hoy nos está acompañando. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le ha parecido la noticia? Miriam, un gusto. Igualmente. ¿Qué opinión tiene? Mire, yo he tratado de mirar de manera serena y analizar por qué antes sí, obviamente tenía una importancia muy grande el Ministerio de Justicia. Y hago recuerdo a buenos ministros de justicia y que marcaron cierta huella para el gobierno con el cual trabajaban. ¿En qué época? ¿De qué época me está hablando? Por ejemplo, el ministro Blandman hizo una buena gestión, destacó bastante en el gabinete del presidente Sánchez de Lozada, inclusive entró a las prepresidenciales con Sánchez Berzaín por un lado, ¿no? Y el ministro Blandman. Y se destacó bastante por la labor de la descongestión de justicia, además de que se hagan breves ciertos plazos, modernizó ciertas normativas, entonces hizo una buena gestión. Y eso fue aplaudido bastante. Y ayudó mucho al mundo litigante, como también al órgano judicial. Coadyuvó. En ese momento había cortes. Había cortes, había institucionalidad. Claro. Obviamente había una élite muy señorial, sí, era parte de la política boliviana, pero fue una suerte de apoyo, coordinación y aporte al órgano judicial. Más allá de los políticos y sus cosas, sí había una intención de mejorar la justicia. Pero después de esta buena gestión, digamos, en los años posteriores, especialmente con el MAS, se empezó a deteriorar, a deformar y después ya a degenerar. Porque el Ministerio de Justicia es una institución que es un brazo de políticas públicas que le sirve al presidente, al Poder Ejecutivo, como para poder mejorar la justicia, administrar de mejor forma los recursos que se tenga para dar un buen presupuesto al Poder Judicial, mantenga su independencia, coordinar en ciertas políticas públicas que se tiene y que obviamente se luche por el tema de los recursos, por los derechos humanos de quienes somos los ciudadanos. Hoy en día, el Ministerio de Justicia, como quedó diseñado por la mala gestión que fue el masismo, no tenía razón como para que tenga esa existencia, ¿no? Creo que vamos a ver en el tiempo si era atinado esta decisión de anular y sacar al Ministerio de Justicia, porque la esencia estaba bien, pero la degeneración que hizo el masismo fue grosero y obsceno, ¿no? ¿Tu fin? Sí, ¿cómo está, William? Buenas noches. En algún momento hoy se han escuchado apoyos a la decisión de eliminar el Ministerio de Justicia, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Santa Cruz y otros líderes. ¿Realmente ha sido un acierto eliminarlo en función de cumplir una promesa de campaña o en determinado momento usted cree que se forzó este cierre hoy por alguna disidencia interna? Bueno, yo quiero mantenerme en el tema de que el Ministerio de Justicia ha tenido su aporte en momentos importantes, pero de quién embestía ese cargo y el gobierno que es. Reitero, Tufi, en el tema del gobierno del masismo fue obviamente una suerte de mecanismo de poder manejar por atrás el Poder Judicial. ¿Usted cree que en la sentencia constitucional que sacaron y dijeron que es derecho humano la reelección indefinida, usted cree que no haya tenido algo que ver en ese entonces el Ministerio de Justicia? Le mando. Sería muy inocente no pensar en aquello, ¿no? Sería muy inocente pensar de que las persecuciones políticas que se han hecho durante el levismo y el arcismo no hayan pasado por la maquinaria
de lo que fue el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia, Tufi, seríamos muy inocentes e ingenuos. ¿Por qué la gente hoy aplaude el cierre del Ministerio de Justicia? Porque justamente fue en esos ministerios, especialmente en el de Justicia, donde se maquinaron muchas groserías y aberraciones de atropello al Poder Judicial. Fíjese usted, en una de las confesiones de uno de los últimos ministros de Justicia, especialmente el de Arce Catacora, que dijo algo muy importante: quien nos obligó o el que persistió en que se haga un juicio ordinario contra Camacho y contra la exmandataria Yanine Áñez fue justamente Evo Morales. Entonces, ¿para qué estaba el Ministerio de Justicia? Para ser justamente ese brazo operativo manipulador del órgano judicial. Y el órgano judicial, bien gracias, se prestó a aquello. No solamente es el Ministerio de Justicia que fue el titiretero, los del Poder Judicial también se prestaron. Por eso es cuando se habla, Tufi, de reformar el Poder Judicial, hay que sacar al 80% de jueces, fiscales, secretarios y toda esa gente que ha entrado por el padrinazgo político del masismo, sean dirigentes sindicales, sean políticos, diputados, senadores y hasta la misma gente de primer nivel del Poder Ejecutivo del masismo. O sea, no tenía razón más de existencia en esa forma de cómo se estaba llevando el Ministerio de Justicia. Ahora, el tiempo dirá si con este nuevo gobierno ha sido correcta esta decisión o realmente va a sentirse la ausencia de este ministerio, lo que a mí me preocupa, Tufi. A ver, por ejemplo, el Ministerio de Justicia se encargaba del sistema de defensa pública, por ejemplo. Defensa pública. ¿De qué más? No. Porque ahora van a tener que poner un viceministerio o una dirección para que se haga cargo de todo esto, del registro de los abogados, por ejemplo. Defensa pública, el registro de los abogados, que eso fue forzado, ¿no? El tema de la notaría, hay una dirección del notario de los notarios, sí, donde se designaba. El tema de la defensa de los derechos de los ciudadanos discapacitados, si mal no recuerdo. Entonces tiene varias direcciones. Esto seguramente será asumido por algún ministerio, habrá que ver cuál será, el Ministerio de la Presidencia. Pero creo que acá, en el tema, por ejemplo, del registro de abogados, eso tendrá que volver a la autonomía de los colegios de abogados departamentales y nacionales, porque eso fue una aberración que hizo el masismo en su momento, porque el Colegio de Abogados se enfrentó valientemente a los abusos que hacía Evo Morales, y con un decreto ley que se tenía, la independencia institucional del Colegio de Abogados, abrogaron y lo asumieron. Claro, pero ¿no? En el tema de la defensa pública, por ejemplo, hay personas que no tienen dinero para conseguir un abogado. ¿Qué va a pasar con aquello? Claro, eso seguramente lo asumirá tal vez el Ministerio de la Presidencia o algún otro ministerio. El tema de los notarios. El tema de los notarios era del órgano judicial. De manera abusiva también lo absorbió esto el poder Ejecutivo. Y peor fue la designación ya a militantes del MAS. Entonces habrá que rediseñar todo esto. O sea, el tema de la corrupción no va a partir solamente porque hoy se quitó el Ministerio de Justicia, no. Esto es más allá, Tufi, más allá de las cosas que hayan y las conjeturas que hayan, al cual ni quiero ingresar, porque no hay que desconcentrarse de los verdaderos problemas del país, que son la crisis económica, la falta de dólares, posiblemente haya una nueva crisis de diésel y gasolina si no se garantiza, y el elevado costo de vida. Eso es lo central. Y nos estamos entreteniendo en temas que no son tan importantes. Ya el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, veremos si serviría o no más adelante. Pero Tufi, quitando el Ministerio de Justicia, ¿ha desaparecido la corrupción hoy en día? Todos los días son víctimas de corrupción la gente, todos los días, Tufi. Incluido mi persona, que hoy día he tenido que hasta enojarme en un juzgado en lo civil en el Alto. Le comento como anécdota, Miriam, en un juzgado en el Alto. Esas cosas hay que fijarse. En un tema yo le comento, imagínense si a mí, ciudadano, abogado que ejerzo, han hecho una situación como la que he sufrido estos días en un tema que tenía que subirse un expediente. Y yo lo comento como anécdota, para que lo vean los del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura, que no pasa por el Ministerio de Justicia, Tufi. Se pasa por las personas que están metidas ahí adentro por el masismo y que han entrado a corromperse y saben a lo que han entrado. Hoy día en un tema diario de cualquier ciudadano, que tenían que mandar ese expediente a un tema de revisión en una sala superior. Y el sujeto este, que es un secretario en el Alto, a una de mis funcionarias abogadas de mi bufet,
le pidió para remitir los recaudos. Está bien, dice recaudos, pero le pidió 900 pesos. ¿Qué le parece? Y si no, no los remitía en las 48 horas y las 48 horas se cumplían ese día. Eso era el 7 de octubre. Y el día de hoy voy a averiguar si ya los remitieron. ¿Qué fecha estamos hoy día, Miriam? ¿Qué fecha hoy día estamos? 20, perdón. Del 7 de octubre al 20, este sujeto que se pidió 900 pesos por diciendo recaudos no lo había subido. Tuve que entrar, discutir con el sujeto este, que es un secretario, y el expediente ocultadito ahí. ¿Qué le parece? Y el sujeto pidió 900 pesos. Eso sufre todos los días. Es un juzgado civil del Alto. Señores del Consejo de la Magistratura, ustedes saben bien lo que pasa ahí adentro con secretarios, notificadores y todo. ¿Cree que usted va a desaparecer la corrupción sacando el Ministerio de Justicia? La corrupción está enraizada mucho peor desde que el marxismo metió a manosear lo que fue el Poder Judicial con el Ministerio de Justicia. Hubiera sido bueno tener buenos ministros de justicia. Lo único que tuvimos son sicarios políticos que operaban con jueces sicarios, fiscales sicarios y policías sicarios que se prestaron a corretear a todo aquel opositor. Y por eso que la gente hoy en día aplaude. Ahora, bravo, cierren el Ministerio de Justicia. Ahí le pregunto, doctor, entonces, ¿el problema ha pasado por las personas más que por la institución? ¿Que no hubo el ministro adecuado? ¿O definitivamente también la estructura del ministerio? Han dicho... Hoy el Poder Judicial está contento, finalmente, porque se elimina. Dicen, ya no vamos a tener ahí un factor de penetración política. Y por el otro lado, otros dicen un factor de persecución política pensando en el ciclo anterior. Pero desde su punto de vista, ¿cómo debe ser o debió ser esta reestructuración del Ministerio Público? Reitero, ¿pasa por personas o por la estructura? Yo creo que ahora ya pasa por algo más profundo. Obviamente, personas y la estructura como se tenía. Como habíamos indicado hace rato con Miriam, durante todo este tiempo el Poder Judicial absorbió lo de los notarios, absorbió lo que era el colegio de los abogados para registrarse todos en el Ministerio de Justicia. Eso creo que tiene que volver a su cauce natural. Los notarios que vayan al Poder Judicial, ¿sí? Con una ley. Los abogados que vayan a registrarse directamente a su colegio independiente de abogados, para comenzar. Reestructuremos, pero eso va más profundo. ¿Para qué queremos? ¿Qué es lo que se ha prometido, lo que quisiéramos? Borremos de a poco, por lo menos, la corrupción en Bolivia. Es muy difícil que desaparezca la corrupción, no seamos inocentes, pero cerremos la brecha, por lo menos, que no sea tan indecoroso y obsceno como es ahora. Ya siempre corrupción va a haber porque el ser humano tiende a ser tentado. A ver, que le pongan $200,000 en la mesa, Tufi no lo va a pensar dos veces, un narco que le ponga a un juez, por supuesto. Pero demos condiciones para que ese juez lo piense antes de recibir ese dinero. Pero si al juez lo dejamos huérfano y lo están ejecutando ahí en el Chapare, en una motocicleta al lado de su hijo, pues creo que hay que cambiar. Y pasa por las personas, porque cambiemos la estructura. Está bien, nueva ley, nueva forma de organización, veamos quién maneja ahora, sino las funciones de lo que era el Ministerio de Justicia. Muy bien, pero vamos a las personas, vamos cómo se forman los abogados hoy en día. Y he reiterado 1000 veces, cualquier mortal hoy sale titulado abogado de universidades marca Patito. En 4 o 5 años se formaba antes, ahora están saliendo vía online, ¿sí? Y entonces, cuando tú ves que están saliendo de ciertas universidades, ¿dónde es más profundo? ¿Quién permite que esas universidades formen a los abogados así? Ministerio de Educación. ¿Quiénes son los que manejan estas universidades? Gente allegada al poder político. Desde hace tiempo. Habría que averiguar quiénes son estos ciudadanos que ofrecen esas universidades y por qué el Ministerio de Educación permite esto. ¿Por qué se titulan abogados mal formados? ¿Por qué ese abogado mal formado en 4 años vía online? ¿No? Y las públicas no se salvan, eso vamos a hablar después. Salen vía online, después se apadrinan con un sindicalista del MAS o algún partido político y después entran a la fiscalía, entran de secretarios, ascienden a jueces mal formados y después, como no tienen ni prestigio ni academia, empiezan a corromperse y después están de vocales apadrinados por el masismo y después aparecen en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Supremo de Justicia y te están diciendo, Tufi, es derecho humano reelegirte indefinidamente. Eso fue el Poder Judicial ahora que tenemos. El 80% del Poder Judicial deberíamos sacar y en un año se podría hacer eso. Si tiene voluntad política, este gobierno lo va a hacer. Pero si nos entretenemos en cosas domésticas internas, como un matrimonio que no se lleva muy bien,
estamos perdiendo el norte de lo que quisiéramos. Yo estoy por lo menos con la confianza de que Rodrigo Paz, presidente electo, y Edman Lara, vicepresidente electo, vean más allá de lo que ellos están viendo en este momento. Vean los intereses altos de la patria. No podemos sostener más este poder judicial tan corrupto. Fíjese cómo los 4 electos magistrados del Tribunal Constitucional han salido en un video quejándose las barbaridades que hacen los autoprorrogados. En este momento debemos estar discutiendo no si se ha cerrado el Ministerio de Justicia, sino cómo cesamos a estos sujetos usurpadores de los autoprorrogados, porque son un peligro en el Tribunal Constitucional. Saquemos una ley que los acorte y les dé sala plena a esos 4 y los sacamos a estos sujetos. Comencemos por ahí. Son cosas más importantes, Tufi, que solamente desviarnos en otras cosas, Tufi. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Williams Mascopé, abogado constitucionalista, hablando justamente de si ha sido buena o no la decisión de cerrar el Ministerio de Justicia. Pero, gracias. Pero también tenemos otra versión, otra opinión, la de otro abogado, del abogado Fabricio Góngora. La eliminación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional puede ser analizado desde la perspectiva política y jurídica. En cuanto a lo político, evidentemente esto puede ser incluso una medida prematura y una medida que responde a un conflicto aparentemente entre las máximas autoridades del órgano ejecutivo y que el mismo puede tener ciertas consecuencias a un mediano y corto plazo. Pero en cuanto a lo jurídico, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente, el presidente a la cabeza del órgano ejecutivo tiene la facultad de atribución conferida por la propia Constitución Política del Estado de seleccionar, elegir a los mejores profesionales que él vea pertinente en cuanto al carácter técnico-político en el acompañamiento de los ministerios de Estado. Estas carteras de Estado pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 20, pueden ser 10, pueden ser 8. Eso va a depender del análisis integral multisectorial y sobre todo realizado sobre las necesidades que requiere nuestro país en cuanto a lo que él desea hacer como políticas públicas en su gestión. Es un derecho atribuible exclusivamente al presidente. Sin embargo, en cuanto a la eliminación, llamémosle así, de esta cartera de Estado, tiene consecuencias jurídicas inmediatas. ¿Por qué? Porque sin duda alguna el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional por normativa tenía diversas facultades y atribuciones que hoy en día van a tener que ser obligatoriamente modificadas y redistribuidas, llamémosle así, a otras carteras de Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia era el ente rector sobre el CEPDAV y el CEPDEP, ¿no? el propio SIGPLU, asesoramiento jurídico para víctimas en caso de violencia o personas en escasos recursos. El Ministerio de Justicia, para nosotros los abogados, también tenía la dirección fundamental del registro público de la abogacía, el famoso RPA, nuestro credencial que nos permite ejercer nuestra profesión según la ley de la abogacía. El Ministerio de Justicia también tenía dentro de sus dependencias el DIRNOPLU, la Dirección Nacional del Notariado. Como verán, hay distintas instituciones, facultades que estaban supeditadas a esta cartera de Estado y que por normativa el Estado tiene que garantizar su continuidad. No es simplemente señalar y decir elimino y todo lo que llevaba con ello se elimina. Esto no tiene que ser en una suerte de un clamor popular, porque evidentemente la población aparentemente está aplaudiendo esta circunstancia, pero nosotros en el ámbito jurídico y especialmente en el constitucional hay que analizar a detalle el decreto supremo que vaya a emitir el presidente en cuanto a la eliminación de esta cartera de Estado y qué va a pasar con sus dependencias y sobre todo estas atribuciones que ya tenía. Por lo pronto habrá que analizar ¿Qué impacto va a tener en cuanto a la instancia, a lo institucional y al fortalecimiento del Estado como tal y sobre todo el cumplimiento de sus atribuciones? Muy bien, el doctor Fabricio Góngora también con su opinión. Por favor, demos vuelta a la página. Usted lo siguiente no se lo puede perder porque Luciana tiene una entrevista que es realmente interesante.